Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. Un tema bastante confrontante para los hijos de Dios, o sea, nosotros, y para los que no sean hijos de Dios, anhelamos que también sea confrontante el tema. Entonces acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10-18. ¿Ya lo tiene en su Biblia, por favor? ¿El timbre estaba sirviendo? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Primera de Juan 3, 10, 18. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo entonces. Así dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por Él, por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque en ella somos confrontados, pero en ella tenemos esperanza. Gracias por la vida eterna. Gracias por morir en la cruz. Gracias por amarnos. Las palabras nunca alcanzarían, Señor, para entender lo que somos y lo que hablamos, pero creemos que es verdad la Biblia, y por eso estamos acá. Oramos por esta iglesia, que la iglesia pueda permanecer, pero que pueda permanecer como una iglesia viva, no una iglesia muerta, una iglesia que ama a Dios, predica el evangelio. Un cristiano que ama a Dios predica. Oramos que así sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos en la mitad de la carta, apenas, llevamos 10 sermones, o sea, eso quiere decir que estaríamos hablando de 20 sermones para poder terminar solo la primera carta, ¿no? No la serie, porque la serie incluye carta 2 y carta 3. Entonces, Primera de Juan serían 20 sermones aproximadamente. Vamos en el sermón número 10, que es la mitad, y hemos podido notar que Juan tiene un interés especial en que la iglesia recuerde y se afirmen verdades fundamentales para la vida cristiana. Normalmente queremos escuchar otras cosas y a veces la gente dice, no voy porque siempre dicen lo mismo. ¿Y sabe por qué decimos lo mismo? Porque necesitamos lo mismo. Porque muchas veces no se ve el cambio en nuestro corazón, pues necesitamos seguir aprendiendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vea el cambio. Si usted quiere aprender cosas nuevas, tiene que obedecer lo que ya sabe. Y Dios va a abrir su entendimiento y le va a dar revelación de cosas nuevas. Eso es como lo que estamos aprendiendo en la consejería. ¿Quiere un consejo bueno? Haga caso para que le den otro bueno después. Sí, porque si le dan un consejo y no lo hace, pues toca volver a darle el mismo. Entonces, ese es el proceso. El relato de Juan es un paralelismo, ya ustedes entienden, gracias a Dios, ese lenguaje, enriquecedor para nosotros. Luz, tinieblas, verdad, mentira, santidad, depravación, muerte, vida, odio, amor, piedad, impiedad, y quizás hay muchos más en la carta,
pero ese es el lenguaje de Él. Todo el tiempo, usted lo ha visto, en todos los pasajes Él siempre nos pone en dos caminos. Hoy es la vida y la muerte. Hoy vamos a hablar de la vida y de la muerte. Hay muchos distintivos que caracterizan a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás. La vida y la muerte son quizás los más importantes. Los caracteriza también el amor y el odio. Como le dije ahorita, los caracteriza la verdad y la mentira. O sea, usted no puede estar en los dos. Usted es mentiroso o vive en la verdad. No puede estar en la mitad. No es que yo digo mentiras a ratos, usted es mentiroso, entonces no vive en la verdad, ¿no? Es que a veces toca porque las circunstancias, no, usted no ha entendido la verdad. O sea, no hay opción. Hoy nos vamos a centrar en esas dos diferencias entre la vida y la muerte, que más que características podríamos decir que son un estado en el cual viven los hijos de Dios o los hijos del diablo. Dependiendo si ha sido salvo o no ha sido salvo, si la naturaleza de Cristo ahora vive en él o ya no, o no vive en él, asimismo será una vida de muerte o una vida para vida eterna. Todo lo que hacemos en este mundo está gobernado por esas dos palabras, vida o muerte. ¿Estamos viviendo todos los días o estamos muertos todos los días? No es que usted vive 8 días y 8 días está muerto. No. Si usted está en Cristo, ¿está vivo cuándo? Siempre. Si está sin Cristo, ¿está muerto cuándo? Siempre. Hasta que Él venga a intervenir en la vida de los muertos. Juan dice, esta es la hora y ahora es cuando los muertos oirán mi voz y los que están en los sepulcros resucitarán. Eso es para la vida eterna. Pero en el mismo Juan dice que los muertos oirán, hablando de los muertos de este mundo. El mismo capítulo 5 tiene dos verdades de la muerte y de la vida, una para los muertos espiritualmente y otro para los muertos en la tumba que van a resucitar. Son dos versículos diferentes, usted los puede ver en Juan 5. Entonces, la comprensión de la vida eterna o de la muerte eterna, o de la vida en esta tierra y de la muerte en esta tierra en el creyente, cambia su conciencia. Lo lleva a vivir de una manera diferente, responsable, seria, en la cual él anhela participar del regalo que le han otorgado, y es poder conocer en la tierra a Dios para que Él sea glorificado. Pongamos el ejemplo que te dan una máquina para hacer ejercicio. Tienes que usarla, porque la persona te la dio ¿para qué? ¿Para guardarla? No, para usarla. Tal vez te vio algo necesitado de esa máquina y te la dio. El regalo de la vida eterna es ¿para qué? Para vivir en Él, para caminar en Él, para sentir su vida en nosotros. Y ahí hablo de sentir porque sí se puede sentir, no es solo espiritual. Algunos dicen, no, yo creo en Dios y yo amo a Dios, pero sus acciones son contrarias. O sea, dicen amar a Dios, dicen creer en Dios, pero sus acciones no son de vida, no muestran vida. Usemos una redundancia, una vida llena de la vida de Dios, eso es una redundancia porque se nombra 2 veces la palabra vida, no es igual a una vida llena de muerte. Le repito, una vida llena de la vida de Dios no es igual a una vida llena de muerte. Las diferencias son marcadas en todo, pero el entendimiento de esa verdad es solo para los vivos, los muertos no lo entienden. Le repito. Las dos vidas son diferentes, pero solo los vivos en Cristo pueden entender esa diferencia. El otro cree que está vivo y él cree que disfruta de esta vida porque peca libremente. Esta mañana cuando veníamos para acá uno ve solo gente saliendo de las residencias, saliendo de los burdeles, saliendo de las cantinas, los muchachos jóvenes con la cerveza en la mano, el aguardiente en la mano. Y yo le decía a Sandra, le decía cómo ellos creen que esa es la mejor vida espectacular. Y ellos parecen como Superman, superhombres y supermujeres. Ellos se jactan que toda la noche estuvieron, ¿qué? Pecando. Y van a hablar de sus pecados ahora con alguien o mañana. ¡Uy! ¡Qué fin de semana tan tremendo! O sea, tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están, ¿qué? Muertos. Porque su mente está cauterizada, su cerebro no ve, su mente espiritual no ha sido despertada todavía.
Y para ellos eso es ¿qué? Deleite. Para ellos eso está bien. Pero realmente están ¿qué? Muertos. Entonces vamos a hablar de la vida y de la muerte en este pasaje. Vamos a hacerlo en tres puntos o tres encabezados. Vamos a ver el primero, que es dos naturalezas, dos padres, versículo 10 al 12. Dos naturalezas, dos padres. El apóstol continúa su carta y ahora nos habla de manifestaciones de dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ese es un término horrible, diría alguien. Feo, o sea. Una persona se fue de una iglesia porque el pastor dijo que en la iglesia habían personas que eran hijos del diablo. Y se fue de la iglesia y no volvió. Pasaron años y volvió un día. Le dijo, pastor, dijo, yo me fui de la iglesia, vine una vez, un tiempo y me gustó la iglesia. Pero un día usted dijo que en la iglesia habían hijos del diablo y me fui, porque no me gustó lo que usted dijo. Pero con los años entendí que yo era un hijo del diablo. Y vuelvo porque creo que Dios me ha salvado, pero creo que en ese momento era un hijo del diablo y por eso me molestó tanto y me fui. Es así. Es muy difícil no decirle a alguien directamente, si sabes que tú eres hijo de Satanás. O sea, no, es muy difícil. Se requiere mucha autoridad y mucha sabiduría. Por eso se predica el evangelio. Y el único medio por el cual un ser humano puede entender o no entender si es hijo de Dios es que la escritura, la predicación. La conclusión la saca usted al final. Pero para ambos hay esperanza. Para el hijo de Dios y para el hijo de Satanás, si está vivo, hay esperanza. Versículo 10. En esto se manifiestan, dice Juan, los hijos de Dios. Habla de unas manifestaciones. ¿En qué? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy, y el verso dice dos cosas. El versículo 10 dice dos cosas en las cuales se manifiestan los hijos de Dios. Empezamos por los hijos de Dios, ¿no? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, esas dos cosas marcan la diferencia en la naturaleza de un ser humano. Aquí no estamos hablando ni de profesiones, ni de edad, ni de cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, ni si usted tiene más dinero que otro, vive mejor. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de naturalezas, de dos naturalezas: la naturaleza de Dios en un hombre y un hombre sin la naturaleza de Dios, o sea, con su propia vida, gobernándose él mismo o ella misma. Entonces nombra las dos cosas, dice, ahí nombra dos cosas, y dice, no hacer justicia, ¿y qué? No amar. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Voy a leer el versículo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hacer justicia y no amar son características de los hijos ¿de quién? Del diablo. Amar y hacer justicia, de hecho la Biblia lo dice en otras partes. ¿Qué quiere Dios? Amar y hacer misericordia, dice. No quiero sacrificios. No quiero que creas que estás haciendo mucho por mí, porque en realidad no hacemos nada por Dios. Pero a veces uno se engaña pensando que hace mucho con venir a la iglesia, o que le está haciendo un favor a la iglesia, a congregación, la iglesia o al pastor. No, no está haciéndole un favor a nadie, ni siquiera a usted mismo, porque el favor lo hace ¿quién? El Señor. Y todo favor viene ¿de quién? De Dios. Entonces Juan dice, estas dos características nos pueden mostrar si una persona realmente es hijo de Dios o no. Son muy profundos, podríamos hacer hasta una serie, una del amor y otra de la justicia. Entonces vamos a resumirlos. Vamos a hablar del amor, porque Juan se centra más en el amor, porque él entiende lo que debemos entender nosotros, y es que la justicia está motivado ¿por qué? Por el amor. Quiero amar a mi esposa. ¿Escucha la frase? Quiero. Aparte de querer, es un deber. Dios me dice que debo hacerlo. Si llego a hacerlo, estoy motivado ¿por qué? Por el amor. Primero, el amor a Dios, en obedecerle, y segundo, el amor a la persona que Dios puso en mi vida, porque
Si usted se casa es para amar. Si usted se casa es para servir. Para eso usted se casa. Hace años siempre pienso que, ayer hablaba con alguien del seminario que llegó en el año 99 a la iglesia grande donde un día salimos, en el 99 y yo llegué en el 2000. Yo le decía a él cómo Dios lo preserva a uno, y independiente de todo, Dios siempre ha estado en el corazón de uno. O sea, yo no nací de nuevo hace 7 años cuando empezó esta iglesia. Yo estoy seguro que yo nací de nuevo el día que Dios me llamó al ministerio, o sea, hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque yo entendía esto sin tener una teología, que hay una elección, que hay una gracia, que unos se salvan, que otros van al infierno. Eso es elección, sin tener el entendimiento doctrinal. Y cuando habla acá de las manifestaciones, es entender que todo el fruto del corazón de un creyente es producido por el Espíritu Santo, para la gloria de Él. No para que usted sea mejor, ni para que otros digan, uy, tan chévere esa persona, no. Tan chévere Dios que cambia vidas, tan bueno Dios que transforma corazones. Por eso le digo que vamos a hablar del amor. Y yo le decía a él que si alguien me pregunta a mí a estas alturas de mi vida, ¿qué podría decir que Dios, cómo Dios me ha sostenido a mí? Y yo diría, por su amor. Son muchos los atributos de Dios, pero creo que ese es el que más me gusta a mí. Tal vez a usted le guste otro. Tal vez usted diga, no, a mí me gusta la santidad. Espectacular. Pero a mí me encanta el amor porque lo he vivido, porque ha sido muy bueno conmigo. Y aparte de eso veo su bondad en los que me rodean. Veo su bondad en alguno de ustedes, de maneras diferentes. Veo su amor sobre la iglesia. El amor es la posición, el amor es la oposición a los hijos de Satanás. Escuche bien, amado creyente, dice. El amor es la oposición a los hijos de Satanás. ¿Quiere oponerse usted a Satanás? ¿Quiere oponerse a los hijos de Satanás? No necesita pelear con ellos. ¿Qué necesita hacer? Amar. No solo a ellos, porque algunos son difíciles de amar y no se dejan amar, pero amar a su entorno. Eso les molesta, les rechina, eso los pone mal. Usted quiere ver a alguien mal con un cristiano y es un cristiano que ama profundamente. Ellos dicen, pero ¿cómo hacen? No sé. Me acuerdo que hace años alguien nos criticaba como familia. Decía, se volvieron raros, fanáticos. Decía, pero en medio de todo les admiro una cosa, que siempre van. Decía, no sé cómo hacen ni a qué van, pero siempre van. Ya habían pasado unos 10 años de proceso. Decía, es increíble, decía, ¿cómo pueden estar allá en esa vida tan absurda? Pero es admirable que son juiciosos, no dejan de ir. Esos pensamientos están en los hijos de Satanás hacia los creyentes. Les molesta nuestra vida, les molesta nuestra conducta, nuestras palabras, pero por allá en el fondo piensan y dicen, pero ¿qué les dan? O sea, pero ¿por qué siguen yendo si no pasa nada? Y con esas vidas tan aburridas cada fin de semana. Sobre todo los fines de semana para ellos es aburrida nuestra vida. Cuando es el mejor día porque es el día del Señor. Cuando Pablo escribió ese versículo famoso en Corintios, que la palabra de Dios es una locura, lo hizo muy bien, porque esperábamos otra respuesta para decir cómo hacer para atacar a Satanás. Uno espera otra respuesta, y solo hay una respuesta, ¿cuál? Amar. Eso es espectacular. Cuando hablamos de ese amor es que en nosotros está el amor de Dios y en ellos no. Y esa es la gran diferencia. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que el amor que usted le puede dar a alguien en la tierra jamás proviene de su intención.
ni de su propio deseo. Si es el amor verdadero, ¿viene de quién? De Dios. Para amar a un hijo bien, necesito ese amor. Para amar a un cónyuge, necesito ese amor. Para amar a mis hermanos acá en la iglesia, cambien o no cambien, necesito ese amor. Crezcan o no crezcan, necesito ese amor. Para ustedes amar al que les enseña o al que les dirige, necesitan ese amor para que no lo tomen mal a veces. Ese es el único amor. Y ese amor ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Note la frase. ¿Cómo se purifica un alma? Obedeciendo la verdad mediante el Espíritu con mayúscula, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Uno de los que conocieron a Pedro dicen que Pedro era un hombre pasional, que él nunca volvió a ser igual después de esa noche. ¿Ya saben cuál noche? ¿Sí o no? La noche que lo negó 3 veces. En la última Jesús lo miró y algunos dicen que lo transformó cuando lo miró, porque lo llevó a un arrepentimiento profundo y solo vio en los ojos de Jesús amor. Y si sus ojos pudieran decir palabras, tal vez le dijo, vas a estar bien, vas a ser un gran hombre, a pesar de que me hayas negado, vas a estar bien, Pedro. Si alguien hubiera podido leer esos ojos, hubiera entendido lo que entendió Pedro y su pasión y su amor por Dios y por la iglesia y por el evangelio. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Devolvámonos un poquito al versículo 10, parte B. El que no ama a su hermano no es de Dios. Me faltó ese pedacito, menos mal me di cuenta. Tenemos el ejemplo de Caín, ya lo vimos esta mañana, mató a Abel. ¿Por qué mató a Abel? ¿Porque lo amaba? No, porque no lo amaba. ¿Puede un hermano no amar a su hermano de carne? Sí. Pueden ser del mismo papá y de la misma mamá y puede que no lo ame. Estoy hablando de algo en serio. No es que no le caiga bien, es que no lo ama. Es más, puede llegar a odiarlo y puede llegar a desear matarlo. Estoy hablando de algo terrenal, ¿no? Aquí, de familias donde se ven esas luchas, donde hermanos que se han pegado, se han golpeado, han habido dificultades familiares, bien sea por preferencias, bien sea por mujeres a veces, pero han habido problemas y los hermanos se pueden matar unos a otros. Y Juan dice que el que no, él cierra el versículo diciendo que el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. No puede ser de Dios una persona que no ame. Todo hijo de Dios ama, aunque le cueste. Y a todo hijo de Dios le cuesta amar. No es fácil, no es que yo soy hijo de Dios y amo a todo el mundo, muéstrelo. Una cosa es decirlo y al final vamos a ver la diferencia de decir y hacer. Ahora sí, versículo 11. Juan dice que ese mandato es el que hemos oído desde el principio. Entonces podríamos decir con toda seguridad que el amor es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque los hijos se parecen a su padre. Capítulo 4, versículo 8 de la misma carta dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios no es amoroso. Él es el amor. De pronto nosotros somos amorosos a veces, pero no siempre. Pero nosotros no somos el amor. Nadie puede venir a usted y decir, voy a llenarme del amor de este. O sea, no podemos. Escasamente damos lo que recibimos del Señor y si lo recibimos. Mientras que podemos ir a Dios y podemos llenarnos de amor porque Él es amor. Él es la fuente del amor.
Y usted puede ir a esa fuente todos los días y llenarse de amor para esta tierra. Y decirle, ayúdame a amar a esta persona que duerme conmigo. Y ayúdale, por favor, a que me ame. Eso es una oración correcta y necesaria. Él dice que esa es la diferencia y el Señor Jesús dijo en Juan 8:44 que Satanás es homicida desde el principio. Entonces los hijos de Dios se parecen ¿a quién? Al Padre, por eso se llama dos naturalezas, dos padres. Y los hijos de Satanás se parecen ¿a quién? Al Padre. Igual. Versículo 12 de la carta. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice Juan. Porque sus obras eran ¿qué? Malas, y las de su hermano eran justas. Los hijos del diablo odian a los hijos de Dios. Es una lucha muy fuerte cuando se rompen las relaciones por causa del evangelio. Es duro. De hecho, creo que todos los creyentes deben vivir eso en algún momento, si conocen el verdadero evangelio. Si no, pues es el otro evangelio donde todo es paz, gozo, amor. Pero el verdadero evangelio divide. No he venido a traer paz a la tierra, dice. ¿Sí lo ha leído en Mateo? He venido a traer disensión, y habrán 2 contra 3 en una casa, y los enemigos serán los de su propia casa, y el padre contra la madre, y la madre contra la nuera, y los hijos contra los padres. Y eso parece una novela mexicana. Y se vive. Porque hay una lucha en entender la verdad y vivirla. Porque hay 2 pensamientos diferentes. Por un lado, de la vida de Dios en el creyente, y por el otro lado, la muerte en el corazón perdido. Y usted quiere como abrirle el cerebro a esas personas con amor y meterle la verdad. Y ellos quieren cerrarle la boca con amor. Es así, ¿no? Ellos también quieren a usted cerrarle la boca para siempre, decir, no puede hablar de otra cosa. Siempre tiene que hablar de lo mismo. O no lo invitemos porque qué jartera, empieza a hablar de Dios. No, ese se volvió religioso. Ya no se toma nada. O sea, ¿para qué lo invitan si no se toma nada? Ya no sirve ni para el chisme, ya no habla chisme la señora. Espero que sea así, ¿no? Dice que ahí debemos hacer uso de sabiduría, y nuestro deber es amarles aunque seamos odiados. Y Juan pone el mayor ejemplo de odio en el Antiguo Testamento. Es un odio que se convirtió en asesinato. Matar es un acto irreprochable en cualquier cultura, pero el Señor Jesús no se equivocó cuando predicó en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5, 21-22. Mateo 5, 21-22. Mateo 5, 21-22. Dice 21-22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es una ley universal. Aclaro que la pena de muerte es permitida por Dios. Y no se asuste porque así es bíblicamente. Bueno, si un país aprueba la muerte, la pena de muerte, es un país que está en los caminos del Señor. Bueno, la pena de muerte es aprobada por Dios hoy, no en el Antiguo Testamento, hoy. Porque refrena el pecado. Refrena la maldad, refrena la violencia, refrena a los asesinos de niños, refrena a los que matan sin dolor. Cualquier persona que vaya a matarlo piensa porque sabe que lo van a ¿qué? A matar. Y hay una ventaja, mata una sola vez, luego debe ¿qué? Morir. No puede matar 50, como hay personas que han matado 50 personas y están libres. Entonces por eso la pena de muerte tiene fundamento bíblico. Entonces el Señor Jesús está hablando de este tema de la muerte, y Él dice que cualquiera que oíste que fue dicho que cualquiera que matare será culpable de juicio, pero Él dice, pero yo digo, y Él es Dios, y Él es la ley,
y Él es la autoridad global y espiritual, y dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pone el enojo al mismo nivel, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Las palabras, y dice culpable ante el concilio, dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es tonto, bobo, estúpido, imbécil. Esas palabras que nos encanta usar a los creyentes porque ya no usamos groserías. ¿Sí sabía? Mucha gente dice, yo nunca he dicho una grosería, pero usa este tipo de palabras para hablar de sus familiares, de sus hermanos, de su marido. Tiene un corazón malo, un corazón parecido al de Caín. Caín no creo que le hablara muy bien a su hermano, además era el mayor. Yo creo que lo hería mucho con las palabras. Tengamos cuidado con las palabras, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Dios pone el odio, el enojo, la ira al lado del homicidio, porque el hombre antes de matar físicamente puede matar en su interior. Por eso Él lo pone así. Uy, ojalá. Y el resto pues usted lo sabe. Uy, ojalá. Y eso en la mente le pasan cosas. Y uno dice que no, pero sí, a todos nos ha pasado. Y a veces nos ha pasado con personas que amamos, y ahí es donde nos duele. Y tenemos que arrepentirnos. Cuando Caín no mató a un animal, no ofreció un sacrificio santo a Dios, pero sí mató a su hermano. Qué curioso, ¿no? Era más fácil matar un corderito que matar a Abel, pero su corazón era malo. Derramó sangre, pero no sangre para adorar al Dios verdadero, pero a adorar a su padre, a Satanás, porque su naturaleza era maligna. Adoró a su padre con otro sacrificio. Note la verdad, ¿no? Hay otro sacrificio, ¿a quién? El de un ser humano, que era Abel. ¿Eso era agradable a quién? A Satanás, porque él busca que el hombre cometa pecados que parecen imperdonables. ¿Por qué causa le mató? La respuesta es clara: porque Abel era hijo de Dios, era justo, era bueno y amaba. ¿Y qué? Amaba. ¿Cuántos saben que el amor produce envidia? Pero una cosa impresionante. Dicen los que saben que no hay nada que produzca más envidia que el amor. Una pareja que se ama produce envidia en otras personas, porque no tiene eso. Su corazón lo desea, pero no lo tiene. No tiene ese esposo que la otra tiene. Por eso rompemos los mandamientos: no codiciarás ni el buey ni el otro buey. Ni el buey del prójimo, ni el caballo, ni nada de nadie, ¿sí? Ni la esposa ni el esposo de nadie. Uno cree que el mandamiento es solamente no cometer adulterio, pero es más pesado el 10º mandamiento. Porque usted no comete adulterio porque no puede tener a esa persona, pero en el corazón ya lo codició. Ya deseó el trato que esa mujer recibe de ese hombre. Ya deseó la fidelidad que ese hombre tiene a esa mujer y usted no lo tiene, o viceversa. Y ahí nacen los malos pensamientos, y ahí nacen las envidias, las iras, los enojos, y no valoramos nada de lo que tenemos. Segundo, los muertos no aman. Los muertos no aman, versículo 13 al 15. Si alguien ha visto a un muerto amando, me dice, por favor. Los muertos no aman. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿dónde? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La falta de amor por lo que Dios ha creado es la misma ausencia de Dios en el corazón del hombre. Es imposible que un muerto pueda amar. Sus facultades están contaminadas por el egoísmo, el orgullo, los prejuicios, los intereses personales, la vanagloria, el engaño, la ceguera, la insensibilidad no le dejan jamás ver a una persona el verdadero amor. Y que no amar no es amar. Y que no es amar lo que ellos hacen,
sino que simplemente alimentan la carnalidad humana. Les repito, los muertos creen que aman a través de las obras que hacen, pero ellos no están amando, están alimentando su carnalidad. Entonces el hombre que es muy buen hombre sin Cristo, parece que amara, porque cumple todos los deberes morales de una sociedad, pero él no ama porque él lo hace para su propia gloria, y va a ser juzgado por su orgullo. Pero yo nunca traté mal a mi esposa, porque lo hacías para ti, para tu gloria, no para mí. Eso se llama moralismo, y eso se ve mucho en este mundo. Versículo 13 dice: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Escucha estas frases. Preocúpese que todo el mundo le ame. Preocúpese. O sea, si usted es el hermano bonito que le cae bien a todo el mundo, tenemos un problema. Preocúpese que usted no le moleste a nadie por ser creyente. Preocúpese que la gente lo trate igual como trata al mundo. Y note que no somos y que no noten que ya no somos los mismos de antes. Preocúpese por eso. Si la gente no ve cambios en su vida en un proceso cristiano, preocúpese, porque usted sigue siendo igual a lo que era antes. Y la gente no logra ver nada para aborrecerlo, o sea, para amarlo menos. Duro, ¿cierto? Ser cristiano. Bienvenidos. Ese es el cristianismo verdadero. O sea que todo el mundo tiene que odiarme. No, no estamos diciendo eso. Pero siempre van a haber personas que chocan con nuestra vida, con mi principio. Todo el mundo sale a tomar y yo me voy para la casa. Alguno dice, qué aburrido. Mínimo es cristiano. Mínimo. O sea, es lo mínimo que le apuntan a usted. Ah, sí, no, es que ese no puede gastar porque le da la plata al pastor. Son comentarios así. Esos son los comentarios. Eso es aborrecer. Eso es amarte menos. Ya no eres agradable. No se extrañe que lo amen menos. Eso no es de extrañarse. Si eso sucede, gócese y dele gracias a Dios que está viviendo como un hijo de Dios. Y si hay gente que habla mal de usted sin razones, qué bueno. Felicitaciones. Que hablen mal de usted sin razones. No que hablen mal de usted con razones. Preocúpese ahí. Pedro lo dijo. Que cuando nos vituperen las bienaventuranzas, dice, bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa, cuando os persigan, cuando alguien diga, esa persona es un mal empleado, pero usted no es un mal empleado, sino lo dice porque usted es cristiano, porque le cae mal. Pero es preocupante que digan que usted es un mal empleado y que sea cierto y que usted sea cristiano. Una señora que conozco hace muchos años, que tiene mucho dinero, me decía, Marco, es difícil lo que le voy a decir, pero no me gusta darle trabajo a los cristianos. Son malos empleados. Se ponen a leer la Biblia en el trabajo. Eso no es así. Sí sabía que un cristiano no debe hacer eso. Le dan 10 minutos de descanso y se toma una hora y dice que está evangelizando. ¿Qué es eso? O sea, llega tarde y dice que se quedó orando y que el Espíritu lo tomó. Así pasa. Una muchacha llegaba tarde a la empresa y, oye, la entrada es a las 7, son las 9. Uy, qué pena, es que estaba orando y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y, en serio, no es molestando, es en serio, ese testimonio es verdadero. No os extrañéis que el mundo os aborrezca. Si hay gente que habla mal de usted sin razón, qué bueno es eso. Escuche, se están cumpliendo las escrituras sobre su vida. Usted es un hijo de Dios. Si ve, todas las señales no son como pensamos. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los hijos de Dios sabemos que estamos vivos porque anhelamos mostrar el amor por otros.
porque anhelamos que la iglesia no sea igual 50 años. Solo llevamos 7, gracias a Dios. Porque anhelamos que la gente sea consciente que hay una necesidad fundamental de salvación y porque la única manera de alcanzarlos es amándolos aunque no nos conocen. Por eso debemos orar, interceder, que Dios despierte la iglesia a ese amor verdadero para manifestar que somos hijos de Dios. Amar es pasar de muerte a vida, amar a los hermanos, amar a los desconocidos que ahora no son parte de este rebaño, pero quizás lleguen a ser parte de este rebaño. Las personas que Dios va a traer a la iglesia no sabemos quiénes son desconocidos. Es cualquier tipo de persona, pero si Dios le place salvarlo, debemos amarlo antes de que llegue. ¿Cómo se ama antes de que llegue? Orando. Mi oración los domingos siempre es: Señor, añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos, que vengan porque son salvos antes de nacer y tú les hablarás. Y se llama fe porque no llegan. Es fe. Pero la fe no es muerta, la fe llega. La predicación del evangelio es lo que una iglesia se vaya constituyendo en una iglesia. Primero se planta una iglesia durante años para que en esa iglesia hayan creyentes verdaderos, hijos de Dios, y en su tiempo, cuando lleguen los impíos y los incrédulos, haya un remanente que le dé una bienvenida y ellos se puedan sentir ¿qué? Amados. Amados por extraños, y reciben lo que toda la vida han buscado y no han encontrado en sus hogares. ¿Es así o no es así? Terminan las personas amando más a un extraño que a su propia familia, dicen los que saben. Y esa es la iglesia. Por eso no debemos estar tristes si alguien nos rechaza, porque Dios restaura con otros que nos aman y nos aman de verdad. Eso solo pasa en la iglesia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuánto nos hace falta mostrar que la vida de Dios está en nosotros y es amando? Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? La vida eterna es permanente. No comienza cuando usted muera y vaya al cielo. Ya comenzó en su vida hace muchos años cuando Dios le salvó. Y la vida eterna lo lleva a pensar como el Dios eterno. Y el Dios eterno ha pensado en amarnos siempre. Y nos amará cuando, siempre. Porque por eso nos dio su vida. El apóstol Pablo lo dice de otra forma. El apóstol Pedro lo dice de otra forma. Primera de Pedro 1:3, devuélvase unas hojitas poquitas ahí. Para que no se pierda en la Biblia, por favor, devuélvase unas hojitas. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba igual a Pablo, ¿no? Ambos hablan igual. Efesios 3. Hablan igualito, dice. Parece que eran hermanos. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso está en Primera de Pedro 1:3. Pero note lo que dice en Segunda de Pedro 1:4, que son dos cartas diferentes, pero se pueden unir los dos versículos. Leamos el primero y pasamos al segundo de una. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y pasemos a Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me centro en la palabra donde dice que nos dio su naturaleza, ¿qué? Divina. ¿Para qué nos dio su naturaleza divina y para qué nos hizo renacer? Para amar. Porque estábamos muertos y no éramos capaces de amar a nadie. Porque nuestro corazón estaba lleno de dolor y de miseria y de pecado. Y Dios removió el pecado para que usted ahora diga, puedo amar. Puedo amar a mi hermano. Porque antes, siempre le digo esto a las parejas, el que está contigo
antes de ser tu esposa o tu esposo es que tu hermano. Cuando ya están a punto de separarse, le digo, ama a tu hermano, aunque no ames a tu esposo. Ama a tu hermano, tienes el deber de amarlo y restaurarlo. Una mujer, un pastor cometió adulterio y la esposa no podía perdonarlo. Y Dios le habló, le dijo, perdona a tu hermano, no al pastor, a tu hermano. Y lo pudo perdonar cuando entendió esa verdad. Dios, te puedo perdonar porque eres, ¿qué? Mi hermano. Y la Biblia me pide que te ame y que te restaure. Solo cuando entendemos la verdad del amor entrañable, escuche por qué. Porque Cristo es nuestro hermano. Y porque Él nos ama. Y Él le dijo al Padre, anunciaré tu verdad, ¿a quién? A mis hermanos en la congregación. Cristo habla en la iglesia. Él está detrás de las predicaciones hablando ¿a quién? A sus hermanos. Por eso es tan serio amar. Y por eso hace parte de la eternidad. Porque lo que usted va a vivir en la eternidad es un deleite absoluto. Y lo que no entendió en la tierra del amor de Dios, allá le va a ser claro. Y va a entender cuánto costó la cruz. Y va a entender cuánto costó ese amor. Y va a entender que usted no merecía el amor. Y usted va a entender que iba al infierno y que fue salvo. Si no lo puede entender en esta tierra, tranquilo que hay esperanza. Lo va a ver claramente cuando veamos a nuestro hermano mayor, Cristo. Tercero y último, amor en acciones, versículo 16-18. Hablaba con mi esposa, porque yo hablo con ella todos los días, y le decía cómo el último punto de la escuela hablaba de la parte económica, de la ofrenda de Abel y de Caín, ¿se acuerdan? O ya se pasó hace una hora, ¿sí? Y el último punto de hoy habla lo mismo, vamos a cerrar con ese mismo tema, entonces no es casualidad. ¿Cuándo se debe hablar de dinero en una iglesia? Cuando el texto lo ordena, no todos los domingos, y ustedes lo saben. ¿Cuándo se habla de ofrendas en una iglesia? Cuando el texto lo pide, cuando el texto dice. No cada domingo se saca un rato para hablar de eso, ¿no? Ustedes lo ven que se ora y ya. Pero cuando el texto lo pide hay que hacerlo. Amor en acciones, y acá pone un amor en cuanto a unas necesidades, dice. El apóstol Juan habla de ese amor que va más allá de las palabras. Dios nos dio su palabra, pero nosotros, pero también nos dio su amor en acción. Y la acción más hermosa que un hombre o un ser humano pueda hacer por otro es dar la vida por él. Ahí lo dice, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, escuche, en eso que va a decir, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. En eso se conoce el amor. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tu hermano? Este es un tema de iglesia. ¿Por qué por tu hermano? Porque somos hijos del mismo Padre. Porque la iglesia es una comunidad, una familia, un rebaño. Y él está hablando, ¿por qué Juan está hablando eso? Porque había gente que estaba hablando otras cosas, otras barbaridades, diciendo que no necesitábamos amar, necesitamos conocimiento, inteligencia, sabiduría, los gnósticos. Qué hermosa frase que no podemos pasar por alto. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esa frase encierra todo el cristianismo y encierra la esencia del amor. Ahora surge la pregunta, ¿qué es poner la vida por otro hoy? ¿Que me maten? Algunos quizás van a morir por el evangelio. Sí sabía que hay personas que están, podríamos decir, etiquetadas, como dicen en este tiempo, planilladas para morir por el evangelio en esta generación. Siempre los ha habido y siempre los va a haber. No sabemos si a alguno de nosotros nos toque. Pero no está hablando solo de eso. Poner su vida por sus hermanos es, por ejemplo, la oración por la iglesia. Todos deben orar por la iglesia. Si usted ama a esta iglesia, usted debe orar por la iglesia. Y cuando ora por la iglesia, está poniendo su vida. Voy y pongo mi vida en el altar, le digo, Señor,
levanta una iglesia para ti, una iglesia verdadera. Que el lugar donde yo asisto, Señor, sea un lugar verdadero. Guarda al pastor, guarda la doctrina de la iglesia. Eso es orar por la iglesia. Guarda a los hermanos que no se quieren comprometer. Como usted está comprometido esa mañana orando, usted dice, guarda a los otros que no se quieren comprometer. ¿Sí? Y otro está orando por usted, tranquilo, que está diciendo lo mismo. Y así funciona. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Versículo 17. ¿Voy mal? Ah, no, bien. ¿Sí vamos bien? Juan dice algo más en el versículo 16. Juan dice que conocer el amor es saber que Él puso la vida por nosotros. Eso es conocer el amor. Ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, porque si no estamos fregados, dicen por ahí. Es un conocimiento que práctico. Como yo sé que Él puso su vida por mí, yo me esfuerzo en lo humano, en lo que yo puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer para agradar a Dios, pero hay cosas que sí puedo hacer para agradar a Dios. ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Orar, tener contacto con la palabra todos los días, cumplir los deberes que Dios me ha establecido en mi corazón y que están aprobados por la palabra dentro de una congregación. Orar, leer, estudiar, ofrendar, ayunar voluntariamente, todo eso hace parte de lo que Dios ha pedido que yo haga. Y no es gravoso, yo lo puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? Cambiar a las personas. Eso se lo dejo a ¿quién? Al Señor. ¿Qué no puedo hacer? Ser perfecto. ¿Qué no puedo hacer? Amar como Él ama, porque el único que ama de esa manera es Él. Pero me esfuerzo en acciones, no en palabras. Sí, yo amo la iglesia, pero que otros ayuden. No, sí, la iglesia es muy bonita, ahora el lugar es más bonito que el viejito que teníamos. Sí, pero necesitamos que también vengan más personas. El versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hay un contexto que estamos hablando de los hijos de Dios y los hijos de Satanás y no lo podemos ignorar. Y él dice, ¿cómo alguien puede decir que ama a la iglesia o ama a sus hermanos cuando ve que hay luchas y necesidades y no hace nada? Solo se interesa en ¿quién? En él mismo. Dice que ahora pasa a lo material. Primero habló de lo espiritual en el 16. Y eso nos encanta. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Juan, como es perfecto en su enseñanza, y es el Espíritu Santo el que lo está guiando, dice, ahora hablemos de lo terrenal para incomodar un poquito. Porque claro, ¿a quién no le gusta saber que Cristo murió por sus pecados? Pero él dice, pero si es así, si tú sabes que es así, y tú dices que amas al Señor, ¿por qué cuando ves la necesidad en un hermano no haces nada? Y pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? Juan hace la pregunta que vamos a resumir así. Ser tacaño con Dios y la iglesia es falta de amor. No podemos decirlo de otra manera. Eso es falta de amar ¿a quién? A Dios. Ni siquiera a las personas. Porque usted en su boca dice, yo amo a Dios. En su boca. ¿Y su acción? ¿Dónde está su acción? Entendiendo obvio maduramente que esa obra no te salva. Pero es parte de lo que Dios está enseñando. La Biblia dice, recomienda a los pastores y lo recomiendan en todos los seminarios que se enseña la doctrina, que un pastor debe predicar todo el consejo de Dios. Y estos temas hay que predicarlos en la iglesia. Porque a mucha gente le cuesta dar económicamente para una iglesia. Porque venimos de un contexto donde dice que le robaban, le maltrataban, le quitaban y pactaba. Esa no es la excusa. El problema no era esa enseñanza, el problema ¿dónde está? En el corazón. ¿Cómo está el amor de Dios en un corazón tacaño? Pregunta Juan. ¿Cómo puede estar? Mire, yo conozco personas que son creyentes, entre comillas, no puedo asegurar que sean salvos, muchos años, y nunca dan para la iglesia. He conocido personas de 10, 20 años en una iglesia, nunca. Una vez le preguntaba a alguien de una, X persona, unos 15 años,
conociendo de la palabra. Jamás, nunca entraba una ofrenda de esa persona, jamás. Y molestos porque no eran parte de los miembros o de un discipulado. Y un día fui directo de esos temas escabrosos que son muy difíciles de tratar con la gente. Y yo le hice la pregunta, le dije, ¿tú amas a Dios? Me dijo, claro, pastor, ¿cómo no lo voy a amar? Me respondió con el versículo 16. Y yo le respondí con el 17. Pastor, claro, usted sabe que sí, pastor. Señor es poderoso. Bueno, o sea, murió en la cruz por mí. Sí, le dije, eso dice la Biblia. ¿Y tú qué has hecho por él? Nada. ¿Y tú por qué nunca das nada para la iglesia? Y nunca te hemos pedido nada. Voluntariamente nunca das nada. Tú dices que oras, que oraba todos los días, leía la Biblia todos los días. O sea, hacía todos los deberes de un cristiano menos ese. No tuvo respuesta. Le tienes que mirar. ¿Qué amas? Aparte de eso tenía trabajo, ¿no? Porque bueno, una persona que no trabaja, uno dice, bueno. Pero aparte de eso siempre había trabajo, siempre. Y uno dice, algo había en el corazón. El misterio quedó ahí, pero creo que sigue igual. Entonces no sé qué pasa. Bueno. Quizá en la vida de Dios no es revelada todavía un corazón o necesita arrepentimiento si reconoce que es pecado. Son varias alternativas. Una persona que no ha nacido de nuevo, pues es entendible, no tiene... Pero si esa persona ha nacido de nuevo, necesita arrepentirse, reconocer que es pecado. Así como es pecado adulterar, matar, robar, es igual. Cada cual saque su conclusión, que es solo una. Yo le doy la conclusión que se saca acá de estos versos y usted saca la suya. Pero una conclusión que se saca aquí es que ser tacaño es falta de amor. Y no se aplica solo con Dios. Si lo pasamos a un contexto familiar es igual. Hombres tacaños con sus esposas. Esposas tacañas con sus esposos porque también es de doble vía. No, es que él es el proveedor. Sí, pero tú también tienes mucho para dar. No estamos hablando solo de dinero, ¿no? Porque cuando hablamos de tacañería no lo centramos solo en lo económico. Usted puede ayudar en muchas maneras a su pareja. Si no tiene dinero también le puede ayudar. Muchas maneras. Y el hombre debe bendecir a su esposa, a sus hijos. Es así. Pero tiene que ver mucho con el corazón y escuche, con el conocimiento del amor de Dios en mi corazón. Yo tuve que aprender esto, ahí les cuento. Durante años fue difícil para mí el área económica, muy difícil, muchos años. Y ahorita Dios ha sido bueno y nos sostiene. Y para mí es un gozo poder darle algo a mi esposa, algo que ella le guste, que ella quiere. Obvio que lo necesite también, ¿no? Claro. Me siento contento, cosa que no pasaba hace años. Era lucha, era batalla. ¿Sí? Eso cambió en mi corazón en la medida en que he ido conociendo que Dios me ama. Usted se imagina, solo le traigo este pensamiento antes de cerrar. ¿Usted se imagina a Dios triste porque le está dando algo a usted? Toca. ¿Verdad que es mi hijo? O sea, imagínense la actitud del padre, bendícelo. Hijo, bendícelo. Espíritu Santo, bendíganlo. O sea, sí. Toca. O sea, sí. Pues moriste por él al fin y al cabo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Verdad que hay un pacto? No lo puedo incumplir. Bendígalo. ¿Sí? Pero así, en esa actitud, bendígalo allá, dele algo para que deje de orar. ¿Sí? Está orando mucho, dele algo ahí para quitárnoslo de encima. Esa actitud, imagínese del padre. O de Dios hacia sus hijos. Dios nos ama entrañablemente. Es más, Él es el regalo. Él es el regalo. No hay un regalo mayor. Nada llenará tu corazón aparte de Él. Hablando del área material, del área económica, nada llenará tu corazón, solo Él. El resto será añadidura. Aprenderás a que
lo conquistado ya no es desafío. Aprenderás que si quieres algo y lo tienes, luego dice, ya está viejo, toca comprar otro. Porque ya no es importante, porque hay cosas que se vuelven menos importantes. Porque usted dice, ya no lo anhela tanto, escuche, ya no lo anhela tanto como al dador. ¿Qué prefieres, un regalo de tu esposa o de tu esposo o a tu esposo? Piensa. Alguien dijo inmediatamente ambos. Yo sé, yo leo la mente también. El Señor le da a uno ese don para escuchar aquí las mentes. Alguna mujer dijo, ambas, mi amor. El regalo y mi esposo. Prefiero mi esposa. Amén. Versículo 18 cierra con un consejo. Da un consejo. Este es un consejo, usted decide si lo toma así o no. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y ¿qué? En verdad. Usted decide si toma ese consejo, hijitos míos, dice. Invita a la práctica. Amores son acciones, no promesas y requerimientos. Amores son ¿qué? Acciones, no promesas y requerimientos. Nosotros somos buenos para prometer y para requerir de los demás, pero somos malos para actuar en el amor. Y más cuando se trata de la iglesia. Mucho menos, o sea, menos palabras, más acciones. Las mujeres se quejan mucho, pero lastimosamente casi siempre tienen la razón. Cuando ellas se quejan en sus hogares. Y siempre se quejan de que sus esposos no las aman. Y que siempre prometen que van a hacer algo y no lo cumplen. Esa es la queja de la mayoría de las mujeres. Siempre dicen que va a hacer algo y no lo hace. Dijimos tal cosa y se quedó ahí. ¿No le suena familiar? Bueno, está bien. Que las palabras de nuestros labios vayan acompañadas de las acciones de nuestro corazón. Acciones visibles, no invisibles. No sea tan espiritual, por favor. No, el Señor ya sabe, sí, pero su esposa no ha visto nada. O el esposo no ha visto nada de lo que ella dijo que iba a trabajar. Entonces uno se vuelve hiper mega. No, yo ya hablé con el Señor, Él ya sabe que voy a cambiar. Sí, pero ¿cuándo? ¿Sí ve? Acciones visibles, no como la iglesia invisible, no. Acciones visibles que la persona diga, se está esforzando, está trabajando en su corazón con ese amor visible. Acciones terrenales, no recontra hiper mega espirituales. Yo te amo porque oro por ti. Sí, eso es espiritual y es bueno. Pero hay otras acciones que requiere las personas, físicas, terrenales, de afecto, de compañía, de entendimiento. Aplicaciones. 3 preguntas, 4 o 5, que son importantes. ¿Quién es tu padre? Moab. ¿Quién era el padre de Moab? Lot. Una relación incestuosa, una maldición sobre un pueblo por ser así. Entonces, ¿quién es tu padre? ¿Vienes de una relación incestuosa o una relación original? Una relación incestuosa es donde hay tibieza, no hay una relación clara. Y una relación legal es una relación con el Padre, con Dios. Estoy hablando de Dios, no de tu Padre terrenal. ¿Quién es tu Padre? Si es Dios, debe evidenciarse que es Dios, porque eres hijo de Dios. Esta parece difícil, ¿no? ¿Estás vivo? Y si estás vivo, ¿por qué no amas? Duro, ¿no? Esa pregunta alguien decía qué pregunta tan boba, ¿no? O sea, ¿estás vivo? Claro, no que respiro, sí, pero puede estar muerto por dentro. O sea, respirar no es vivir, iglesia. Vivir es amar, como Dios ama. Es procurar la mente de Dios, el corazón de Dios. La pregunta, ¿estás vivo? Y si la respuesta suya es sí, entonces hay otra pregunta. ¿Por qué no amas? ¿Por qué te cuesta? Escuche, no estamos diciendo que esto es lo más mortal del alma.
Pero si tú no amas, hay una forma de poder amar. Es ir a buscar el amor en la fuente perfecta, en Dios. Y decirle, Señor, hoy puedo entender que me cuesta amar. ¿Sabe cuántos años llevo orando así? 20 y pico. Porque me cuesta amar. Siempre me ha costado. Todo lo poco que he podido amar ha sido porque Él me ha ayudado. Es una de las luchas de mi corazón desde joven. ¿Poder qué? Amar. Pero poder amar como Él ama, no como yo quiero. Por eso es lucha. Amar como usted quiere es fácil. Siga así, ya, no haga nada. Pero amar como Él dice en la Escritura, demanda otro proceso. ¿Cómo está tu generosidad? O podrías poner ahí si quieres, ¿cómo está tu amor? Cualquiera de las dos es igual. ¿Cómo está tu generosidad y cómo está tu amor? Y cerremos con un pensamiento. ¿O eres tacaño con Dios? Amén. Vamos a